Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bienvenidos de nuevo al Páramo, en nuestra tercera edición, en nuestro tercer programa. Como saben, el día de hoy tenemos programa en solitario. Vamos a tocar los tres, Axel, Huidobro y yo, varios temas en los que incluimos primero la estrategia matemática que podría transformar las pruebas de coronavirus, la mutación forzada de la actividad teatral, las protestas recientes en Kenosha, Wisconsin, y la UAM supera a la UNAM en el ranking. Nosotros somos de la UNAM, así que sí me molestó un poco los memes que Axel también va a defender. Yo también soy universitario y ya veremos cómo se pone esto más adelante. Y esos También son... soy del IPN, sí, o sea, y tengo aspectos a favor y en contra de ambas instituciones. Hubiera dicho, y me gusta el pene, ¿no? Y pene. O eso lo vamos Chiste de tío. Ok, entonces esas tres notas son las que vamos a tocar el día de hoy, más el cuarto tema controversial, que es en el que vamos a debatir un poco sobre si hay varios rankings universitarios, cuál es el que tiene mejor validez, si en verdad la UAM es mejor que la UNAM, y todos estos temas que nos atañen el día de hoy. Así que algunas palabras de bienvenida, Huidobro. Oli. Pues nada, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Qué sale de esto? La primera nota es una nota que nos va a presentar aquí el señor matemático Axel, la cual trata sobre la estrategia de las matemáticas para poder transformar las pruebas en el coronavirus, ya que hemos evaluado que hay distintas maneras de hacer pruebas, entonces vamos a ver la perspectiva desde las matemáticas. ¿Qué nos puedes contar más acerca del tema? Dentro de la nota se habla básicamente desde un enfoque estadístico, cuál es la mejor manera de visualizar las pruebas del coronavirus, ¿no? Cómo hacerlas y buscar hacer la menor cantidad de pruebas posibles para encontrar grupos de infección o posibles grupos de personas infectadas que deberían de mantenerse en cuarentena o que probablemente hayan tenido algún tipo de contacto con el virus, ¿no? Principalmente, el artículo nos habla de 4 métodos distintos. Ajá. Pero existen 2 métodos muy similares que es una segmentación por grupos en la que tú tomas a grupos de poblaciones y con base a estos grupos de poblaciones aplicas pruebas y defines si alguna de las personas pertenecientes al grupo tienen o dieron positivo en una de estas pruebas, cuál es la incidencia que tienen dentro de el grupo, cuál es la probabilidad de que el grupo esté infectado. Otra de las, de las pruebas está basada en un enfoque matricial, casi procesos estocásticos que nos hablan de la evolución del proceso y cómo matricialmente podemos definir si una persona está contagiada en un grupo, segmentar al grupo para ver cuántas de las personas realmente pueden estar infectadas y cuántas no. Y finalmente tenemos la prueba sencilla, que es aplicarle la prueba a todo mundo, ¿no? Me pareció interesante esta nota, este punto a tratar, porque no existen pruebas suficientes en el mundo para aplicar a toda la población, no es como que podamos ir aplicando pruebas. Tiene que ser tipo muestral, ¿no? Si fuera estadística. Sí, al final precisamente por eso se aborda desde un enfoque estadístico. Utilizamos estadística bayesiana para un poco predecir cuál es el comportamiento futuro de estos grupos de riesgo y representar cómo se puede dar la evolución, definir cuál es la estrategia adecuada dependiendo del momento en el que nos encontremos, y cada momento nos va a representar una estrategia diferente conforme a la evolución. En este caso utilizamos uno de los primeros métodos fue utilizado originalmente para la sífilis. Exacto. Entonces, las pruebas se realizan en grupos de personas, y así puedes definir qué grupos de personas tienen mayor riesgo o menor riesgo de estar expuestos al virus, ¿no? Y pues no sé qué. Entonces, ¿te gustaría que habláramos más detalladamente de cómo se realiza cada... Sí, yo creo que es interesante que las personas sepan. O sea, ya Axel nos contó la intención o qué trata de abordar las matemáticas. Ahora tú nos traes un poquito más cómo funciona ya aplicado. O sea, Axel nos mencionó la teoría y contigo ya sería más o menos. Bueno, vamos a explicar cómo se aplica esta práctica. Imaginen ustedes que tienen un grupo de 27 personas.
Ajá. Para empezar, dividen estas 27 personas en 3 grupos de 9 personas. Realizan una prueba, con una sola prueba a las 9 personas. Una sola prueba donde las 9 personas introduzcan su ADN, ya sea saliva, un poquito de sangre, no sé, depende de la prueba. Sí, todas las personas, para esto es importante destacar que existen diferentes tipos de pruebas del coronavirus, ¿no? Están las pruebas moleculares, que son pruebas relativamente rápidas, sencillas, no representan un riesgo muy grande de error, pero al final existe un riesgo. Están las pruebas antígenos, creo que son, y las pruebas de anticuerpos. Cada una de estas tiene diferentes tiempos. Las de antígenos toman un poquito más de una hora. Un día, hasta un día. Hasta un día pueden llegar a tomar, y las de anticuerpos pueden tomar entre un día y hasta 3. Entonces, dependiendo del tipo de pruebas con el que se cuenten, es la estrategia que se puede llegar a aplicar de una manera o de otra manera, ¿no? Sí, precisamente porque si tú te das 3 días con un tipo de pruebas, y tú necesitas realizar varias diferentes etapas de pruebas para un grupo de personas, entonces si tuvieras que realizar 3 etapas diferentes, se terminaría tardando 9 días para un solo grupo Ajá, de y personas. existe una exponenciación del riesgo de contagio entre las demás Ajá, personas. exacto. Durante estos 9 días es muy probable que estas otras personas se contagien y al final usar este método sería inválido. Si tú tienes un número muy elevado de contagiados, en este punto lo más eficiente al final sería realizar pruebas individuales desde un principio. Pero claro, para esto primero tienes que saber cuál es el porcentaje de contagio. Ajá, cuál es el porcentaje que hay de contagios aproximado en este grupo de población. Ahora, para el primer método, el primero y el segundo método, de hecho, son muy parecidos, ¿no? Los grupos de segmentación. Sí, los primeros dos métodos se basan en la segmentación de los grupos. Divides al grupo, usando el ejemplo que nos dice estrictamente el artículo, divides un grupo de 27 en 3 grupos, y las 3 personas, digamos que colaboran con su ADN a la prueba, y entonces sabes que si la prueba da positivo, alguna de esas 9 personas pertenecientes al grupo tienen o son propensos a tener el virus, ¿no? Y entonces, precisamente ahorrando del lado económico la parte de que no existen suficientes pruebas en el mundo para hacerle uno por uno a cada persona, agrupas a las personas y les haces la prueba como en bola, y de esa bola ya sabes cuáles pueden tener coronavirus y cuáles no. Sí, según el ejemplo digamos de un grupo de 9 personas hay un infectado. Entonces, al realizar la prueba a estas 9 personas te va a decir que hay un infectado, que hay alguien infectado. Entonces, nuevamente tú los segmentas, haces grupos de 3 personas y repites. Esta vez gastas 3 pruebas, sí, una a cada grupo de 3 personas. Entonces, como sabes que hay un infectado, los dos grupos en los que no hay infectados te van a dar negativo, sí, pero el grupo en el que hay un infectado te va a dar positivo. Sí. Entonces, con solo 4 pruebas tú ya redujiste el número de probables infectados a solo 3. Reduces la población de muestreo, ¿no? Sí, en lugar de trabajar directamente con una población de 27 en la que sabes que hay un infectado, trabajas con 3 poblaciones de 9, esas son 3 pruebas. Luego trabajas con una de esas poblaciones de 9 y aplicas otras 3 pruebas, y ya solamente tienes que volver a aplicar 3 pruebas de manera individual a esas 3 personas. Y ya segmentaste el grupo adecuadamente, gastaste 9 pruebas para evaluar a un grupo de 27 personas. Entonces ahorraste bastante. Un tercio, ¿no? Sí, ahorraste 2 tercios. Ajá, ahorraste 2 tercios y se lo aplicaste solo un tercio de la población. Sí. Y eso tal vez se ve muy poquita la diferencia, 27 contra 9, pero si vuelves esto a nivel nacional, obtienes un beneficio gigantesco de recursos para poder aplicar. Claro que esto, nuevamente, esto solo ocurre suponiendo el caso de que haya un infectado dentro de estas 27 personas. Si el número de infectados es más alto, entonces, por ejemplo, tú ya tendrías que realizar la segmentación de 3 a 2 grupos, tal vez, o a 3 o a los 3. Sí, mientras mayor sea el número de infectados, menos eficiente se vuelve este paradigma, esta manera. Ahora, hablemos del segundo método, que es, yo creo que el más interesante y también es el más efectivo al final. Sí. Es el más eficiente, digamos. Nuevamente, eficiente, sí. Nuevamente, supongamos que tenemos un grupo de 9 personas. Hacemos la prueba y sale positiva, es decir, hay gente infectada dentro de este grupo de 9 personas. Entonces aplicamos el estudio como matrices. ¿Cómo lo hacemos esto? Ordenamos a las personas en líneas de 3, 3, 3, 3 y 3.
las diferentes combinaciones de matrices nos van a decir cuáles son las probabilidades de que una o varias personas Queden infectadas. estén infectadas. Por ¿no? supuesto, ajá. Esta es una probabilidad binaria que se da en 0, 1, nos da un total de 2 a la n combinaciones para cada diferente tipo de grupo, ¿no? En el mejor de los casos, y suponiendo que solo hay un infectado, con solo 2 pruebas ya estaría Ya puedes realizado, definir. ya encontrarías a la persona infectada. Sí, E incluso en el peor de los casos necesitaría solamente 5 pruebas en total. para encontrarlo. La más eficiente en este aspecto, pero nuevamente se repite el caso, si tuvieras muchos infectados, las pruebas al final de pruebas las tendrían líneas que- todas te darían positivas y entonces terminarías gastando más pruebas. Se porque podría decir que de es manera la individual. limitación de este método, ¿no? Sí, la limitación. El encontrar grupos con Sí. menor cantidad de infectados para obtener resultados más aproximados. Sí, en general estos métodos se aplican de mejor manera cuando la cantidad de infectados es aproximadamente de 1/9 de la población. Sí, estas ideas están basadas en las muestras, en las pruebas muestrales y las pruebas de hipótesis con la que se generan este tipo de estrategias, y estas estrategias se generan precisamente para buscar ahorrarnos un poco esa parte, ¿no? Claro que las estrategias no tienen ningún sentido si más del 50% de la población está infectada, porque pues mejor le haces la prueba directamente, la probabilidad. O directamente les das tratamiento porque ya Sí. sabes que están infectados. Sí. en la mayoría. No sé. Sí, o sea, Sí, claro. De hecho, en el artículo hablan un poco de esto, de que precisamente en México todavía es aplicable a pesar de la cantidad de infectados que tenemos, Sí, porque porcentualmente. porque porcentualmente no es Te doy el tanta la dato. población. Tenemos 694.121 casos confirmados y 73.258 Pues mira, somos Al día de la 150 grabación. millones, así que es menos de un 1%. Es Ajá. aplicable Sí, perfectamente es- cualquiera de estos Es métodos. escalable este método, y la idea del método es ahorrar pruebas y, por ejemplo, lo puedes aplicar en tu empresa. Si yo tengo una empresa de una maquila que produce algún insumo, puedo hacer pruebas generales como mis grupos de empleados, los segmento, y dentro de mis grupos de empleados puedo descubrir más fácilmente y ahorrándome muchas más pruebas cuál es el empleado que está contagiado o qué Sí. grupo me representa un riesgo. Sería tú tener consideración la cantidad de empleados que tienes. Por ejemplo, tal vez a una pyme le conviene más hacer pruebas a todos para estar completamente seguros. Tal vez a Coca-Cola definitivamente le conviene hacer una prueba de este tipo para poder ahorrarte, como dice, los recursos de tener que hacer prueba a toda la cantidad de empleados que tienes. Sí. Ahora hablemos del último método, que aunque no es el más eficiente, como ya vimos el número 3 es el más eficiente, No es nada difícil. es el más rápido, a final de cuentas, porque llevas a cabo solo una ronda a los 9 infectados. Bueno, al grupo de 9 personas. Grupo de personas. Es decir, en el grupo, en los métodos 1 y 2, estamos hablando de la segmentación. Cada etapa de este proceso depende del tiempo que lleven a cabo las pruebas. Hay pruebas de 1 hora, como ya dijo Axel, pruebas de 1 día y pruebas de 3 días. En el método 2, que usaste 3 etapas diferentes, si usaras el método de los 3 días, tardarías al final 9 días. Si usaras el método de las matrices, que lleva a cabo 2 etapas, la primera la etapa de los 9 y luego la de las matrices, Sí, tomando en cuenta los peores casos. por supuesto, te tardarías 6 días. En este caso, si realizaras la prueba de 3 días, que es la más segura, únicamente harías una ronda de pruebas, una sola, y a los 3 días ya tendrías tus resultados. Sí. Aunque no es la más eficiente. Esta representa un mayor costo económico, y ahí el economista dirá cuánto vale la pena arriesgar, porque el costo económico sube considerablemente. Sí, siempre van a ser 6 pruebas. Si tienes más de uno, si llegas a tener incluso 2 infectados en tu grupo de 9 personas, las pruebas subirían a 9 o hasta 10, 11 personas. Sí. Dependiendo incluso de cuáles sean los infectados dentro de las combinaciones que hayas hecho. Dentro de las diferentes combinaciones que existen. Por supuesto. Entonces ya es una cuestión de considerar lo que quieres, tiempo o eficiencia. Sí. ¿Quieres tardarte lo menos Ahorros, posible sí, o ahorrar lo más posible? Sí, que al final, en cualquiera de los dos casos, para la compañía que lo haga, representa un gasto, ¿no? El gasto el gasto en tiempo es que le voy a pagar aunque no esté trabajando porque le tengo que hacer una prueba, y el gasto económico sería le voy a pagar la prueba para que pueda venir a trabajar. Sí, y también si yo necesito abrir puertas rápido, no me quiero esperar 9 días, entonces opto por la opción 3, aunque sé que hay un riesgo mayor. Sí, es un costo. lo que pasa aquí con la prueba 3 es que sigue siendo
menos pruebas que si hicieras una prueba individual desde un principio. Si haces una de los 9 personas, son 9 pruebas. En este caso son solo 6, te ahorraste un tercio de las pruebas. Aunque son más que con el anterior método, Cualquiera de lo los hiciste dos en un anteriores. solo día. Lograste hacerlo, digo, bueno, en una sola aplicación ya conseguiste los resultados. Sí, claro, con 3 días de espera, ¿no? En caso de que En el caso de que tres aplicaras la días. mejor prueba posible, Ujú, la más sí. segura. Sí, si lo aplicas con una prueba, que la prueba más segura no es necesariamente la mejor. Puedes aplicar una prueba molecular y tienen un buen grado de certeza con relación a... Si estás dispuesto, si prefieres hacer la prueba molecular, que es la que tarda solo 1 hora, me parece, Sí, un par de horas. no te importaría usar el método 2, que te tome varias etapas, pues las vas a conseguir de todos modos en un solo día. Si tomas 3 etapas, son 3 horas. Sigue siendo algo rápido comparado con las demás pruebas, aunque su margen de riesgo sea un poco más elevado. Utilizando este tipo de métodos tenemos los dos extremos. Te puedes tardar 1 hora solamente y ya tienes, por así decirlo, la aplicación del método número 3, ¿no? Por supuesto. O te puedes tardar máximo 3 días por cada etapa, que son 3 etapas, son 9 días. Entonces, puedes tener esa información dependiendo en qué momento vas a reaperturar tu empresa, de 1 hora o hasta para una manera más segura o más aproximada, 9 días conformadas por 3 etapas de 3 días cada Así una. es. Y 9 pruebas, ¿no? Sí. Entonces, en esto consiste el método, la respuesta de las matemáticas ante las pruebas que se pueden hacer cada vez más aproximadas para conocer el número de contagiados en un grupo poblacional. Esta es la nota que nos trajo el buen Axel y vamos a pasar ya a la segunda nota que traemos el día de hoy. Que también tiene que ver con el coronavirus. Que tiene ¿no? que ver justo con el coronavirus, que es la mutación forzada de la actividad teatral. Esta nota yo la leí y me gustó muchísimo y la quise traer al programa porque hay actividades escénicas que requieren como tal de un público para poder tener el efecto que ellos requieran o que necesitan. Hola público, gracias. Ajá, exactamente. Hay actividades como las redes sociales, como videos en YouTube, como el cine, etcétera, que bien ya se encuentran adaptadas a la era digital. Pero ¿qué pasa con el grupo de teatro que muchas veces, incluso en el cine, no se han adaptado grandes obras teatrales porque les dicen que es solo teatro filmado y que no se debería de hacer de esa forma? Entonces, ¿qué pasa con el teatro cuando el teatro necesita una respuesta del público inmediatamente? Esto no te la leí solamente sobre el teatro, pero Widobro me recalcó que hay muchas aplicaciones para esta, que le podemos dar varias connotaciones. Una de ellas es la WWE, La lucha libre en la general. lucha libre en general. Yo le dije que también, por ejemplo, el stand-up en México, la comedia, todas estas actividades que requerían de un feedback del público para poder realizarse de mejor manera. Sí, Entonces, no sé qué opinan. Al final creo que también tiene que ver un poco con esta parte de la evolución. Todos tenemos que ir evolucionando y conforme vamos evolucionando tenemos que aplicar nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevas a lo mejor hilar de otra manera las ideas para hacerlas presentes en la sociedad, ¿no? Justo hablamos hace un par de episodios sobre este tema de la automatización. Me parece que las artes escénicas tienen que buscar otra manera de interactuar con la población, ¿no? A lo mejor generar nuevas tecnologías, ¿no? Había personas en la NBA están usando pantallas, tú te conectas, tienes una webcam y tú puedes ver el partido y ellos están viendo tus reacciones, ¿no? Obviamente ellos solo ven una pantalla, pero pueden ver la interacción con las personas, ¿no? Sería cuestión a lo mejor de incluirle a esta parte un par de bocinas o algún letrero, un texto en el que tú pudieras escribir y enviar un mensaje y apareciera para los medios teatrales, ¿no? Me parece que es conciencia evolucionar porque se tiene menos contaminación, se desplazan menos personas, el tráfico es menor. Yo le veo muchas ventajas, honestamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a mí hay muchas de las obras que se realizan? El teatro como tal, muchas veces, varios teatros de pueblos o de locaciones distintas adaptan la misma obra. O sea, la misma obra que tal vez se está haciendo en Broadway, en varios teatros de ciudades cercanas a México se está haciendo. Entonces, por lo regular, yo no voy a pagar un boleto de avión para ir a ver cierta obra de teatro a Broadway, prefiero verla en el teatro de mi ciudad. ¿Qué pasa con la era digital en el momento en el que, por ejemplo, ver esta adaptación del teatro de la Ciudad de México, el más importante, que me cuesta 300 pesos, a pagar en línea la transmisión en vivo de la misma obra pero de menor calidad en mi teatro de la ciudad?
la gente yo creo que va a preferir, ya no tiene que desplazarse al teatro, ya puede ver la obra de teatro de la mejor calidad en el país con una rama de precios no tan distanciada. Entonces, ¿qué va a pasar con estos teatros pequeños que adaptan obras extranjeras o adaptan obras que ya se están adaptando en otros teatros? No todos van a querer comprar sus entradas para ver el evento en vivo. Pues sí, pero ahí tiene que ver también con la búsqueda de nuevo talento. No puedes pretender que la evolución no llegue a estos puntos, ¿no? No. Bueno, ok, perdón. Pero sí, considero primordial la evolución del talento dentro de el ámbito artístico. No podemos pretender que no evolucione la manera en la que vemos el arte, en la que consumimos el arte, porque nosotros mismos evolucionamos constantemente. Yo te creería un poco más con la parte de esculturas y espacios escultóricos, porque ciertamente no es lo mismo ver una foto que ver la escultura en sí misma. Incluso hay arte que sirve para generar un nuevo arte, ¿no? La fotografía utiliza otro tipo de arte, se utiliza la arquitectura, utiliza el cine, utiliza la fotografía, artes se utilizan de otras artes, ¿no? Pero la manera de consumir el arte tal vez puede evolucionar, ¿no? Tal vez podemos usar un VR para ir a un museo y examinar una obra, quizá. Yo personalmente considero que hay algunas cosas que no se pueden suplantar. Entonces, ¿tú consideras que debe de haber una adaptación? Pero mi pregunta es esa, ¿qué pasa con los pequeños teatros? Que ya... Sí, porque... quiero hablar. Continúa. Bueno, las grandes empresas como WWE pudo hacer esto de las pantallas, la NBA puede hacer esto de las pantallas. Los conciertos grandes en Europa han empezado a poner lugares donde la gente por pequeños grupos se mete, puede disfrutar de un concierto, pero no entra en contacto con las otras personas. No hay este roce de cuerpos, no hay esta aglomeración de personas como suele haberlo. Entonces, una pequeña empresa, un pequeño teatro no puede adaptarse, no tiene los medios, tal vez no tiene la cámara, tal vez no puede transmitir de la misma manera, no tiene los medios para hacer esto como una gran empresa. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Al final, estos pequeños teatros no es que no tengan los medios, es que no han sabido utilizar lo que tienen. Lo que tienen son herramientas, ¿no? Y siempre existe la necesidad de escenografía y un lugar donde presentar y además, si ciertamente no me vas a decir que pagamos lo mismo por ver Cats en Broadway que por ver Cats en México. No, pero por ejemplo... aún no veo Cats en Broadway, ¿eh? Bueno, no sé tú, yo la vi cada semana. Yo vi la película. Yo no, o sea, pero me refiero a que... No, pero aterrízalo un poco más. Cats en la Ciudad de México, acá, por ejemplo, en el Teatro del Centro Histórico, a verlo por ejemplo, en Bellas Artes. La entrada cuesta 500 pesos tal vez. Y en un teatro, en Teatro Legaria, cuesta 200 pesos la entrada. Sí. Tú ibas a ese teatro porque era de tu localidad y te quedaba más cercano tal vez. Pero ahora ya que tienes la posibilidad de los dos eventos en línea y por solo 300 pesos más lo puede ver toda tu familia y lo ves de mejor calidad que el de Teatro Legaria, ¿qué va a pasar con estos pequeños teatros? Estos pequeños teatros yo creo que deberían de buscar la manera de implementar a lo mejor estrategias de difusión de cultura, más que implementar estrategias de generación de arte nuevo, estrategias de difusión de cultura en las que te inviten, en las que busquen de cierta manera apoyos de los fondos culturales que existen actualmente o que existían en México. En esos los estímulos fondos, fiscales. O sea, ¿pedirle ayuda al gobierno? Más que pedirle ayuda es, carnal, estoy haciendo mi chamba de promover la cultura, estoy haciendo mi chamba de acercar a la gente al arte, estoy haciendo pero mi chamba... Pero es que si ya hay un teatro más grande que también lo está haciendo, ¿por qué tú a huevo, el gobierno va a decir, pero si hay alguien más que lo está haciendo mejor, ¿por qué te tenemos que apoyar a ti que lo está haciendo peor? Yo digo que tal vez la respuesta de estos teatros pequeños debería ser el tratar de no adaptar las clásicas obras, ¿no? Porque ¿qué pasa en diciembre? Todos adaptan la misma obra. Sí, buscar esta cuestión por ejemplo, las pastorelas, cada quien le trata de dar su propio cucharada a la pastorela, ¿no? Darle una pincelada, ¿no? A lo mejor, si voy a ver Hamlet en el Teatro de Legaria, no quiero ver la historia de Hamlet, quiero ver la historia de Don Pedro, un güey que
que tuvo 2 familias y a uno de sus hijos le dijo, pues tú te me vas a la verga, y su tío lo mató y el tío ahora se O quiere sea, quedar que te con el cuenten, terreno. pero si para eso ya te habrían contado la película antes de que pase o esperas que te lo cuenten en un comercial. Tráiler. Un tráiler, ellos no pueden hacer un tráiler y ponértelo en la tele. Estamos hablando de pequeñas empresas, o sea, que no pueden hacer eso. No, me refiero a que traigan lo que vives, los sucesos de tu comunidad, porque al final hay una diferencia entre Bellas Artes y tu teatro Legaria, y es que el teatro de Legaria está más cerca de la comunidad. ¿Me explico? Por eso ibas presencialmente, pero ¿qué pasa? No, se refiere a que estaba más cerca como en persona, como la conexión con la gente. La conexión con la gente, sí, efectivamente. Yo me puedo conectar mejor con la gente de Legaria, porque yo vivo en su barrio, porque yo habito. Yo sé cuál es el bache, y si en la obra me hablan de ese bache, yo voy a decir, está muy padre, ¿no? Me gusta, me atrae. ¿Por qué? Porque historias me siento originales, ¿te relacionado. refieres? A lo mejor no originales, pero adaptadas a un ambiente más personal. ¿Y qué pasa si esa persona que va a ese teatro no es de ahí? O sea, por ejemplo, yo solía ir a teatros de la Ciudad de México sin ser de ahí. Tal vez no ubique tanto, pero suelo ir a esos porque son a los que tengo más acceso. Pero no soy de la zona. Pero conoces No solo eso. ¿Qué tal si no te sientes identificado con ellos solo por ser de tu localidad? O sea, es perfecto. yo creo que no, me refiero a eso. Tú me estás diciendo que tú te sentirías conectado con ellos porque son tu lugar. Es algo personal, Axel, no puedes aplicarlo a toda la gente. La mayoría de la gente va a preferir el Teatro de Bellas Artes porque tiene más reputación. No va a preferir el teatro pequeñito de tu localidad, y sonará feo, pero es la verdad. Y también pasa, por Pero ejemplo, también la mayoría de la gente no está buscando consumir arte. Si lo piensas... Busca calidad. pero aquí estamos hablando de cómo se va a adaptar el teatro. Es que hay Ya con un sector de población que sí quiere consumir teatro. Sí, pero por ejemplo, a mí me mamaría ver Hamlet, la obra de Bellas Artes, en Bellas Artes, o sea, con la transmisión de Bellas Artes si tú quieres, y verlo y disfrutarlo y saborear esa historia que conozco y me sé porque he leído el libro, y también me gustaría conocer cuál es la visión desde a lo mejor mi barrio, mi perspectiva, cómo lo adaptan. ¿Por qué? Porque es un ejercicio interesante, ¿no? Cuando a mí como matemático o como programador me dicen, oye, fíjate que tengo esta pintura, yo digo, ok, y la analizo desde mi perspectiva. Yo le doy una óptica a ese, lo veo a través de mi cristal, y entonces yo hablo a través de lo que yo veo, y conocer lo que ven las personas de mi comunidad, a mí por lo menos me parece interesante. Pues que aquí como todo se va a dividir en distintos públicos. O sea, va a haber gente que simplemente lo va a ver como entretenimiento, va a haber gente que lo va a ver como arte, como en el cine. O sea, es lo mismo. Sí, al final están perdiendo público de todos modos. Incluso aplicando lo que tú dices, van a perder público. Porque Sí, incluso... pero la pérdida de público y la pérdida del teatro son abismalmente diferentes. No, es importante porque si tú pierdes público y al final se hace insostenible tener tu propio teatro de tu localidad, vas a terminar perdiendo el teatro. Solo se van a quedar los se van a grandes quedar los teatros. Y por ejemplo, pasa también con el circo y con el teatro. Muchas veces tenías funciones de teatro toda la semana porque no todas las personas podrían ir al mismo horario. Sí, el mismo ¿Qué pasa horario. con redes sociales en que el en vivo, por ejemplo, en los eventos en los que yo he visto, consumido, te dejan el en vivo un día entero, 24 horas? Sí. Entonces la gente que ya no va a tener la necesidad de ir tal día o ir tal día porque el mismo día pueden verlos todos los de la semana en una sola exhibición. Y el teatro ganaba de eso, de varias funciones. Ahora ya no hay por ejemplo, tú llegabas a ver una obra y te decían es que ya no hay boleto. Entonces, ok, vengo mañana. Entonces mañana se volvió a llenar. Ahora con redes sociales o el tema de las transmisiones en vivo, ya no hay un cupo limitado. O sea, ya pueden verlo la cantidad de gente que quiera. A la hora que se termine. Entonces ya solo se va a transmitir una vez. Tal vez ya vas a tener más ingresos porque va a haber más gente, pero tampoco puedes cobrar lo mismo que si fuera presencial. Entonces, Sí, no. un circo, por ejemplo, también, ok, hoy vamos a ir a esta colonia, mañana a otra, pero ¿qué pasa si en línea todas las 5 colonias a las que van en un año la ven el mismo día? Ya no van a ganar las funciones de cada una de las colonias en las que viven. Pero así como pierdes ganancias, también te ahorras muchas partes, o sea, te ahorras Sí. muchas cosas. Te estás Transporte, ahorrando el productor, ¿no? no, o sea, y como propio, o sea, por ejemplo, Como en el- productor te Ajá, ahorras, exacto. te ahorras
mucho No, aparte. no, como Porque- productor también estás teniendo pérdidas. Si la gente no va. ¿Tú has visto los precios en los teatros? La comida de los teatros. De los Bueno, es cines? otro punto. El cine, ¿cuánto te cuestan las palomitas? Ah, sí, ¿Cuánto el cine- cuando el cuando cine- íbamos al teatro por la prepa, ¿no se acuerda? ¿Cuánto costaba ahí comprar algo? 40 Sí, pesos, 40, 50. Ellos te aprovechan que estás ahí también para que sacarte dinero Para- con la Y ya de comida. por sí el ser actor de teatro era una profesión muy mal pagada. Y es algo muy. Y ganan bastante Sí. con lo que consume la gente. Ganan casi que lo mismo que con el boleto de su obra. Entonces todo este es dinero perdido para ellos también. Sí, al final ellos ya no tienen que comprar los dulces, pero se vuelven mermas de dinero. No mermas en el sentido de que se pierde de lo que sobra, sino mermas en el sentido de que ya no gano de lo que vendo. Yo pienso que una posible solución a esto sería que todos estos pequeños teatros no desaparecieran, sino que se movilizaran a donde están estos grandes teatros, que como tú dices, solo se va a hacer una función, ¿no? Ya no van a ocupar todo un día de funciones. Entonces, dentro de este gran teatro también lleven a cabo sus funciones grabadas en directo o en directo, como sea, y también se les vendan a la gente del mismo modo que las otras obras. Así, la gente puede escoger como en un catálogo, como si fuera, no sé, Netflix, qué obras de qué personas desean ver de, por ejemplo, el Teatro de Bellas Artes, por poner un ejemplo. O puede Entonces ser, todos tienen la misma difusión, a todos se les da el mismo prestigio, por así decirlo, y todos tienen la misma oportunidad de ganar, de conseguir estas ganancias. o puede ser también que la Ciudad de México arme un catálogo en general de todas las obras que van a hacer y que cada teatro se proponga Eso a es. ensayar una obra. No, ¿hay obras repetidas? Sí, existe un catálogo de cultura de la Ciudad de México en donde puedes ver todas las obras. Yo no lo conozco. Sí, el de cultura que imprimen, que incluso tienen su folleto en redes sociales. ¿Pero te dan los horarios o puedes verlas tú? Te dan los horarios. Pero Ah, una no, cosa es no, no. que una cosa es que el gobierno, ajá, exacto, publique los horarios y otra cosa es que se organicen como tal para decir, mira, yo este mes yo un no, gremio yo no, de teatreros. exacto, teatral, que yo este mes yo no voy a hacer Hamlet, entonces uno solo puede hacer Hamlet, ok, yo, entonces así ya tienes un horario como tal de decir, mira, se van a transmitir en vivo estas obras por este equipo teatral. Y así ya no tienes que repetir obras y cada teatro tiene, por así decirlo, su propia función. Lo organizas a un nivel más grande, ¿no? Todo el grupo, toda la Sí. ciudad, país, lo que sea. Que en diferentes grupos efectúan la obra, digamos que en diferentes tiempos, ¿no? Esta semana me toca a mí, la siguiente te toca a ti, la siguiente te toca a ti. Exacto. Y lo que Guido dice es más como entre todos organizamos una obra. O podría incluso convertirse en un servicio de streaming. Un megazord de obras En un teatrales. servicio de streaming que la gente pague por suscripción y a través de esta suscripción tenga acceso a las obras de varios teatros pequeños. Yo soy Hamlet, no, yo soy Hamlet. Imaginen que tú pagas este servicio y puedes ver las obras del teatro de tu Está localidad, interesante. el de Catepec, el de Coacalco, ya tienes acceso a todas estas. Mucha gente paga estos servicios, ya no solo de aquí de la comunidad, de otros estados, de otros países incluso podrían pagarla y podrían hacer mucho más dinero porque Netflix. aunque no pueden, porque aunque no pueden ganar por función, podrían ganar por la cantidad de gente, por la masa que están llamando. Claro. Sí, Y son muchos grupos teatrales ofreciendo una gran cantidad de obras, entonces sí. a la variedad es amplia, muy amplia. Un teatro. Pero aquí entra el dilema, ¿cuánto vas a cobrar por eso? La gente va a pagar más que para que lo Bueno, que pues paguen. esto dependería también ya de ellos, Sí, eso ya se lo dejamos de la, al gremio de la local. cantidad de gente, cuánto van a ganar, todo eso. Ellos definen cuánto ganan, ¿no? Los de mercadotecnia. Ujú. Exacto. Entonces, pues esas fueron nuestras propuestas, obviamente muy fuera de lo que es estar en el círculo de teatro. Igual y los especialistas tendrán una mejor forma de adaptarse. Si tienen Pero un pues amigo que desde- sepa de teatro, pues mándenos Mándenlo para que nos venga. eduque. Esa es nuestra propuesta, nada más como buena vibra para que el teatro se sustente y pueda seguir Si en coexistiendo. unos años Sí, existe todo algo como como el Netflix, teatro, pero de teatro, espero me paguen un poco Teatreflix. por ello. Espero, ya aquí se escucharon la primera vez. Regalías. Teatro. Es un pésimo nombre, pero la idea es muy buena. Muy bien, ahora vamos, después de este tema un poquito más relax, vamos a involucrarnos a un tema mucho más polémico, mucho más trascendente. En Estados Unidos se está viendo unas protestas muy interesantes en las cuales han habido movimientos sociales que involucran muchas malas decisiones que han tomado las autoridades alrededor de asesinatos de personas, tanto de personas de color, por así decirlo, para referirnos al movimiento racial que se está viviendo en Estados Unidos. Ante este movimiento, Guidobro nos hizo el favor de pasarnos 2 videos en los cuales se muestra una realidad muy cruda de cómo se está viviendo este tipo de protestas en Estados Unidos. El primer video vemos a Jacob Blake, un
joven que es disparado, ¿cuántas veces? 7 veces a la hora de tratar de ingresar a su coche. Les vamos a dejar el link del video en la descripción. Es contenido material gráfico muy fuerte. Si son sensibles, les recomendamos que no lo vean. Y No se los vamos a mostrar aquí porque precisamente... No lo podemos mostrar aquí, pero Guido nos va a explicar un poquito el contexto del video. Ahorita ya les di más o menos la idea de qué trata el video, se lo pueden imaginar ustedes para que no tengan que verlo. Si quieren verlo como tal, les dejamos el link acá abajo. Pero Guido nos va a dar un contexto de qué pasó alrededor de ese video. Bueno, mi fuente primero que nada es la CNN, quiero que sepan. Échale la culpa. Cualquier cosa. Aquí lo que pasó fue esto. Había un conflicto familiar entre una mujer y su esposo, en este caso, bueno, su pareja, Jacob Blake es su pareja, en donde y la mujer llama a la policía de Kenosha, Wisconsin, y les da un informe. Específicamente les dice que su novio estaba presente, él no debería de estar ahí en las instalaciones. Entonces, y que tomó las llaves de su vehículo. Entonces la policía responde y mandan agentes a atender la situación. Mandan 2 policías que llegan y se encuentran en medio de la disputa familiar. Y la primera reacción de estos policías es amenazar a Jacob Blake con un teaser, una de estas cositas que electrocutan a la gente. Jacob Blake procede a retirarse, tratar de retirarse en su vehículo. Él no lo hace de manera agresiva, no empuja a nadie, no golpea a nadie en ningún momento, no corre ni siquiera. Él tranquilamente camina alrededor del vehículo de su mujer, él tiene las llaves y procede a entrar dentro del vehículo. La reacción de estos policías que lo estaban siguiendo y que estaban jalando de su camisa es proceder a dispararle en 7 veces en su espalda. Aquí hay muchas cosas. Primero que nada, los hijos de... Los tiros fueron en la espalda, no fueron... Fueron todos aquí en la parte de la espalda. Ok. De hecho, tiene daños en varios órganos, el hígado, los riñones, daños en la médula ósea. Probablemente, de hecho, él sobrevivió, pero probablemente no recupere la movilidad en las piernas. De milagro sobrevivió. Sí, de milagro sobrevivió. ¿Qué es lo que pasa? Sus hijos, bueno, aquí hay muchas cosas. Sus hijos estaban dentro del vehículo. Sus hijos probablemente queden traumados de por vida. Para ti, como un niño, es ver que tu padre le disparen 7 veces y se lo llevan a hospital, pues es algo complicado. Traumático, Sí, totalmente. sobre todo ver que un oficial de policía que se supone... Está para cuidarte. Como niño, no estoy hablando a lo mejor de la figura un poco corrupta que nosotros tenemos, de más realista quizá del oficial. En Estados Unidos se ven como héroes. Sí, un niño ve a un oficial como un héroe. Hace un tiempo circuló el video de un niño que llamaba al 911 para pedir ayuda en su tarea de matemáticas, porque el niño sabe que esas personas se dedican a resolver sus problemas. Ese niño fue el Sullivan. No, si estos niños ven a un oficial matando a sus papás, ¿qué imagen van a tener de esas autoridades? O sea, de las autoridades que estaban para cuidarlos y de las que consideraban como héroes. Es un desgajamiento profundo a nivel psicológico muy fuerte. Claro, después de esto, cuando revisaron el vehículo las autoridades, obviamente después de que le dispararon, le dieron atención médica inmediata, lo llevaron al hospital, salvaron su vida, como ya he dicho. Revisaron el vehículo, en el vehículo el señor tenía un cuchillo, y cuando se le preguntó él afirmó que sí, tenía el cuchillo, tenía un arma, pero les repito, en el video él no se ve con intenciones agresivas, él en ningún momento empuja, agrede o se ve intentando apuñalar a nadie. El cuchillo simplemente fue encontrado dentro del vehículo, no lo usó, no estaba empuñando esta arma, simplemente estaba en el vehículo, él no le dio uso. Ahora. Sí, jamás lo arrancó, jamás... O sea, él apenas estaba entrando dentro del vehículo. Claro, podrán verlo en el video. Por eso preguntaba si los disparos habían sido justamente a nivel en la espalda, porque si le dispararon de frente, podría haber argumentado el oficial que el hombre volteó para agredirlo o que algo pasó. Pero esto no pasó. Si fueron 7 disparos en la espalda, él en ningún momento tuvo una oportunidad de agredir al oficial. No, además yo creo personalmente, pienso que para que te den 7 disparos en la espalda, yo creo que hay un ensañamiento personal. Claro. Un solo disparo basta para inmovilizarte, 2 disparos en las piernas, quizás, un disparo en la espalda. Un disparo en el brazo basta para que ya, si tienes un cuchillo lo vas a soltar porque ya no puedes, no hay capacidad motriz que aguante. Y fue un tema de orgullo de, ok, no me estás haciendo caso, ¿qué te pasa? Soy la autoridad, ¿no? O sea, no puedes faltarme el respeto enfrente de todo el barrio porque voy a quedar como tonto. Entonces ese es el tema y por eso yo pienso que no está nada justificado, pero esa fue la reacción, la mala reacción del policía, que además
tienen muchas más habilidades o está mucho más flexible el tema de poder usar su arma en Estados Unidos que en México. En México un policía duda mucho en usar su arma porque muchas veces cuesta mucho trabajo que ellos salgan libres de eso, porque es muy difícil que dejen a un policía mexicano dispararle. Que lo hagan, lo hacen. Pero en Estados Unidos está todavía más libre de, si te echa a correr, dispárale. Si no quiere poner arrodillarse, dispárale. O sea, tienen más posibilidades de disparar. Nuevamente, 7 disparos. Tú puedes Eso hacer está, un disparo para inmovilizar. Yo creo que te das cuenta de Sobre que todo, hay un problema. Uno de los puntos importantes es el taser. Si tienes un taser, No un necesitamos taser disparar. es suficiente Inmoviliza. para inmovilizar a cualquier Claro. persona. Por supuesto. O sea, si alguna vez han visto pruebas de esas cosas, las usan en caballos y el caballo sale 2 pasos y se tumba. O sea, no son cosas de bien facilito. No son unos chistoquecitos. Ajá, sí, no Sí. es el de toques. Está cabrón. Es un impacto fuerte. Que te inmoviliza Y al instante. contundente, sí. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Después de esto, normal, obviamente, la gente protestó, ¿no? Hubo mucho descontento social por lo que ocurrió con estos policías. La gente estuvo pidiendo que fueran destituidos y que se les acusara de intento de homicidio y diversos crímenes. Hubo muchas protestas que en un principio pacíficas y que poco a poco se fueron volviendo mucho más agresivas. La gente terminó vandalizando, destruyendo cosas durante varios días, casi diario, de hecho. El primer día, esto ocurrió, de hecho, el 23 de agosto. El 24, no me voy a enfocar en ese día, hubo igualmente protestas, pero el 25 las protestas continuaron. Y es aquí donde mucha gente normal, gente que no estaba en la protesta y que está viendo que estas protestas están siendo dañinas para la sociedad, que están destruyendo Para la trabajos, comunidad. sí, para la propiedad pública y privada, ¿no? O sea, están afectando a la gente y deciden salir a defender estos lugares de trabajo. Entonces, varios grupos de personas organizados entre ellos y que en algunos casos se conocen con la policía local, salen a defender en diferentes zonas. Ahora, este tema se conecta con el segundo video, que es lo que pasa. Una de estas personas, un joven de 17 años llamado Kyle, Es el segundo video que Guido nos dejó, igual lo vamos a dejar en la descripción, el cual yo les voy a escribir tanto el video para que Guido nos dé el contexto. Kyle lo que hace es que yo, sin saber de dónde viene, simplemente se le ve caminando en medio de una protesta con un arma. Si bien no la traía apuntando a personas, sí la traía dispuesta a reaccionar en cualquier momento. Esta persona camina unos pasos y es agredida por los protestantes, por una persona me parece, y en eso se le avalancha más personas. son varios. Pero al principio llega una persona que le pega y empieza y se la Y avienta se el le resto de avanzan como personas. 5 protestantes. Eso ya es echar un montón. Y en el piso, una vez ya que lo habían tumbado como tal, comienza a disparar a las personas que se le iban acercando y mató a 2 personas, y la tercera persona alzó las manos y se iba a echar para atrás cuando Kyle le dice, lo deja en paz, porque vimos que no estaba matando por matar, o sea, estaba matando a las personas que intentaban agredirlo. Entonces deja a la persona que alza las manos como que, oye, yo no quiero problemas, y saca un arma, a lo que Kyle vuelve a sacar la suya, y en un contrapunteo Kyle gana y le dispara, lo inmoviliza. Fue el único que no falleció de todos los que le disparó. Le dio en el brazo. Hay imágenes de su brazo aquí como le abrió todo, también se ven muy cabrones, son muy explícitas. No las voy a dejar en la descripción porque no sé, no tengo dónde encontrarlas, no las tengo guardadas, pero si las buscan estoy seguro que las pueden encontrar. Y Kyle sigue caminando, o sea, él literal iba pasando, lo golpearon, dispara y sigue caminando. En eso vienen varias patrullas hacia él, y él lo único que hace es alzar las manos y seguir caminando. Las patrullas ni lo detienen, ni lo paran, ni verifican qué está pasando con esta situación, y muchos le atribuyen a que es gracias a su color, a que es de tez blanca, que prefieren no hacerle caso, hacen caso omiso, ya que de alguna manera estaba haciendo un poco en contra de la protesta de negros, o tal vez eso es lo que, el contexto que le da a la población de, ok, como estaba matando personas de color, entonces a nadie lo castigó y nadie lo paró para revisar. Sí, no hay un castigo real en ese aspecto, ¿no? Yo quiero aquí marcar un punto, y estoy completamente a favor de que en el primer caso, el caso de Jacob, me parece que es un exceso de violencia innecesario. En este caso, se ve directamente la agresión que sufre Kyle, y me parece que en su momento trató de frenar la situación, trató de alejarse. No creo que la mejor manera de defender tu negocio o tu vivienda, tu barrio, si tú quieres, sea salir con un arma a donde están los protestantes. Estoy consciente de que en Estados Unidos se permite tener un arma para tu defensa,
pero no sales a la calle a la confrontación directa. Te quedas en tu casa, a lo mejor él no lo consideró así, a lo mejor él iba caminando hacia algún lugar en donde él sabía que podía haber algún problema, pero me parece que la confrontación a lo mejor fue un poco innecesaria. Por las dos partes me parece que actuaron de mala manera. Él, al salir armado en medio de una protesta en la que se reclama precisamente este armamento de este exceso de violencia por parte de un grupo hacia el otro, me parece que no fue lo correcto, y la manera en la que la protesta se cierne sobre él, tratando de aprovechar el número. Claro, de ese chabón de, ok, Bueno, puedes voy a contarnos explicar otros. más cómo fue esto. Sí, porque puedo hacer miles de especulaciones aquí, pero Guido trae un poquito más de contexto. Guido investigó bien. Bueno, CNN ¿qué es lo que investigó pasó? Kyle, como ya les dije, pertenecía a varios grupos que salieron armados a defender estos lugares. Específicamente Kyle, 2 horas antes incluso del evento, él grabó un video con un compañero suyo en una asesoría, sí, una concesionaria, automotriz. Ellos hablaban de que iban a defender esta zona, que un día antes, en las protestas del 24, habían incendiado varios autos. Okay. Entonces ellos deciden defender esta zona en específico. un exceso de violencia por parte de los manifestantes, de probar su punto contra la propiedad de un tercero. Sí. Ahora, cuando pasa esto del video, como dije, o sea, acá ahí se le ve escapando de la protesta, alejándose en dirección hacia donde está la policía, las patrullas de policía que se pueden ver muy a lo lejos. Cuando es derribado por estos protestantes, es atacado, uno lo golpea, creo que es con una patineta, y se defiende. Pero yo creo que uno de esos homicidios ni siquiera podemos decir que sea intencionado, ¿no? Porque en el momento en el que dispara, él tiene el arma en su espalda, es como que se gira. Pero la bala lamentablemente le dio en la cabeza a la persona que impactó y bueno, se terminó muriendo. Sí, sí, sí. La siguiente persona, bueno, que muere, Habla sin micrófono. perdón, hay otra persona que muere en el video que no se ve muy claramente quién es porque se le va a disparar varias veces, pero lo que sí se ve es a la persona que alza las manos y procede a apuntarla a Kyle. Cuando ellos dos disparan, gana el que tiene el arma más grande. Yo creo que esto... Sí, el rifle más grande, Gama. Sí. Incluso debemos aclarar un poco que Kyle iba a ser miembro de la policía. Bueno, eso es otra cosa. Kyle, en sus redes sociales y en su vida cotidiana, él siempre es una persona que muestra mucho apoyo hacia la policía. Es un fanático, por así decirlo, de ellos. Y sí, él tiene las intenciones, se supone que tiene las intenciones, tengo entendido, de unirse a la policía al cumplir la mayoría de edad. Por lo tanto, tiene cierto, tal vez no entrenamiento oficial. No, sí tiene, no oficial, pero sí tiene entrenamiento con armas. Y sí tiene varias imágenes de él entrenando con armas. Y se le nota, o sea, la manera de tomar el arma, de apuntar. Sí, tiene su respuesta. La toma Tiene con un entrenamiento profesional, militar. sabe cómo actuar, sabe cómo disparar para inmovilizar, porque es algo que resaltar. El asesinato de 2 personas, no sé qué tan accidental sea. Yo considero que no es una opción. El asesinato nunca me parece la respuesta adecuada. A lo mejor el primero fue un accidente, el segundo quizás no lo fue tanto, pero al momento de tener de frente a un atacante con un arma, él no decide apuntar a la cabeza. Él decide apuntar al brazo. Incluso la otra persona tuvo la oportunidad de dispararle a Kyle y no le dio porque se ve que no tenía el mismo entrenamiento. Porque él falló. De hecho, este joven que posteriormente, en varias ocasiones, se dio el lujo de decir que ojalá hubiera acertado y ojalá hubiera matado a Kyle en su momento, Sí. no hubiera fallado esas balas. Él lo intentó, la intención de él estaba. Pero en el caso de Kyle, no, ¿por qué? Porque él ya disparó 2 veces y ya dio en la cabeza. Él puede hacerlo, pero no lo hizo. En este caso, él tuvo la distancia y el tiempo para disparar únicamente en el brazo y impedir que le dispararan. Incluso le dio oportunidad de irse. O sea, al momento en el que esta persona ve que mató a sus 2 compañeros, hace las manos hacia arriba y Kyle en algún momento lo Sí, desde el principio del video no lo ves persiguiendo, lo ves yéndose. Tú sabes que él no está ahí para cazarlos, no es una especie de caza. Él
O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿De qué estaba escapando? ¿Qué dices tú? Que Se estaba yendo, alejando de la protesta. Él estaba caminando a través de la protesta. Estaba armado porque estaban Camina. encargados de custodiar la zona, porque Pero- ya habían habido desastres en su propiedad. Pero estás de acuerdo que no pasas exactamente en medio. El contexto es Ese- algo extraño. Eso es justo el punto Sí, que ese es O sea, ¿estás de acuerdo que, o sea, él sí lo hizo con las intenciones? Tal vez nunca lo va a decir, pero sí fue con las intenciones. No vas a pasar en medio de una protesta sin esperar tal vez esa respuesta si ya... No conocemos no sabemos si él tenía que llegar a un lugar, tenía que ir con los policías, si tenía que reagruparse. No, porque estás de acuerdo que ya hay antecedentes de que ellos tenían ese tipo de defensa como muy agresiva ante los blancos, en este caso, que es el color. No tigre. defensa, sí, ellos iniciaron a atacar acá. Ajá, por eso, pero o sea, ¿estás de acuerdo Protestas que- agresivas, ajá. O sea, tú sabes qué tipo de respuesta vas a obtener, ¿no? O sea, También. también no fue Sí, la, sí, no fue una por buena supuesto. respuesta de Sí. parte de los Sí, manifestantes. es un punto, sí. Estoy de acuerdo con el becario en la parte de que ciertamente Kanye no tenía nada que hacer en esa calle. O sea, Nada que hacer. Además de que es un él- menor de edad, él todavía es menor de edad y él- tener esa arma sigue siendo ilegal. él estaba Exacto. Él estaba atravesando una protesta. Si hubiera pasado esto adentro de la agencia que estaba custodiando, Exacto. Tenés te entendible. hubiera creído, te hubiera dicho, ok, él estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer, él estaba defendiendo el territorio que estableció en el que se iba a apostar junto con otros compañeros. Pero en realidad él se ve atravesando la protesta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo voy a una zona, digamos, peligrosa, con un Rolex y una Y te asaltan, chaqueta sí. de cuero Gucci? Prácticamente estoy pidiendo que me agredan, no que lo espere, porque no está bien, repito, no está bien ninguno de los dos, pero no, por sentido común no lo haces, no vas Claro. y provocas. Pero aún así, o sea, Si te quedas acostado en la prepa, es obvio que te van a hacer memes. pero aún así está que por destacar eso de que es menor de edad. O sea, aunque hubiera estado dentro del establecimiento, ¿qué hace el menor? Bueno, no trabajando, porque hay menores de edad trabajan, eso es algo que se sabe. Sí, Pero entonces, ¿qué eso es? legal. ¿Cómo pones a un menor de edad a defender, aunque sea un negocio Él familiar? lo hizo, Él lo hizo por sí mismo. por él nadie decidió. lo puso. Bueno, aunque nadie lo haya puesto, ¿estás de acuerdo Bueno, su que mamá está puedes por negar supuesto eso? O que sea, está puedes mal. como tú, como dueño del establecimiento, puedes decirle, mira, yo no quiero ponerte en riesgo, ni quiero ponerme en riesgo a mí. Entonces, o sea, aún así está mal, o sea, es muy incoherente su Sí, además, actitud Me su parece papel. que en Estados Unidos casi todos los negocios, no tengo el porcentaje, pero me parece que una buena cantidad de negocios están Con armas, ¿no? están ¿Asegurados? defendidos por armas y están asegurados. Gracias, Sí. esa era la palabra que buscaba. Si tu negocio está asegurado, no tienes la necesidad de defenderlo con armas porque ya tienes una póliza que cubre. Sí, o sea, ya tienes alguna manera como estar seguro, por así decirlo, de que tu propiedad no va a tener ese conflicto. Todavía quiero mencionar el blanqueamiento y oscurecimiento de los medios hacia las víctimas, ¿sí? O al atacante, como tú lo quieras ver, de este caso, por ejemplo. Encontré muchísimas notas, muchísimas, diciendo una cosa, diciendo otra. Y hay medios que te ponen a las personas que murieron, a las dos personas que murieron y al que le disparó Caio, como completas víctimas, como si ellos no estuvieran haciendo nada malo, como manifestantes pacíficos que estaban ahí protestando por los derechos, por la igualdad de los negros, por Black Lives Matter, todo lo que quieras, y te hablan de Kyle como un fanático enfermo mental, pro-Trump, pro-capitalismo, que lo único que busca es la supremacía blanca y un montón de cosas así. Claro, asesinar Y- negros. Ajá, por sí, exacto. Ujú. Y por otra parte te encuentras con otros medios que te dicen todo lo contrario. Medios que toman en cuenta que Kyle es un menor de edad, pero lo ponen como un héroe, como alguien que estuvo ahí protegiendo la propiedad de la gente, como un chico que es bueno, que quiere ser policía, que limpia los grafitis de las paredes, un montón de cosas. Y a estos sujetos, los agraviados, pues te empieza a hablar de su récord penal, que uno de ellos estaba registrado por abuso de menores, que otro de ellos estaba acusado de violencia hacia la mujer, que ambos que tenían droga, cuando se les hizo una autopsia se les encontró que estaban intoxicados con marihuana. Hay medios que ocultan unas cosas y medios que muestran otras cosas. Sí. No sé qué tanto la marihuana te vuelve agresivo y no sé qué tanto esto se vuelve justificación como para desmeritar o tratar de inclinar la balanza, porque si Bueno, bien- el de abuso de menores, ese por supuesto. Cuando tú haces una nota, cuando tú estás en una protesta y llega en que estos sujetos estaban Es que drogados, eran delincuentes Claro, y sí. tal, y los estás tratando de hacer ver lo peor posible para hacer inclinar la sí, balanza hacia el Además, Kyle. te apuesto que
Kyle también tuvo errores. Sí. Somos humanos y como humanos somos imperfectos, tendemos a cometer errores. No estoy diciendo que no fuera, que a lo mejor sus intenciones eran buenas, pero lo que hizo no estuvo bien. Y eso lo sabemos como una sociedad crítica. Y lo que hizo, yo supongo no te refieres al hecho de defenderse, sino al hecho de estar ahí en Sí, medio de ellos. al hecho de presentarse en medio de la protesta armado, siendo que él es una persona, a lo mejor parte de esta, no quiero decir raza blanca, pero pues sí es blanco, siendo parte de este grupo agresor en primer lugar tal vez, no me parece que haya sido correcto, tampoco me parece que sea correcto Que lo atacaron. que lo atacaran. Me parece que los dos grupos tienen ciertos descontentos y estos descontentos no validan que ninguno de los dos grupos llegue al grado del asesinato. Pues Claro. es como el caso del, bueno, en el feminismo, en una marcha feminista, la agresión por parte de ambas partes, por ejemplo, bueno, no agresión de ambas partes, pero de que un hombre se presente, por ejemplo, a un lugar donde están las feministas peleando por algo y que una feminista la ataca, que esto sucedió incluso, por ejemplo, en el metro. Pero esto es diferente. Yo también creo que es muy Porque es estás, diferente, pero es similar. estás siendo como ni siquiera existen las razas, pero una raza que está siendo aplastada por la otra y llega una de estas personas oprimida por la otra, llega una de estas personas armada. O sea, Sí, No, estamos hablando es un de ejemplo, corriente, obviamente, pues, sí, muy o sea, mínimo. si llega una marcha feminista, un hombre armado o con trastes para que laven, pues es como, güey, me estás ofendiendo, Si solo va pasando un hombre es muy distinto. No, Si es que... Kyle solo hubiera pasado caminando y de repente Sí, le pega. Bueno, es que no fui específico, o sea, obviamente no es lo mismo, es diferente, pero en este caso fue un hombre que en la marcha se quiso ir al vagón de las Y mujeres le llevan a la madre. y al vagón de las mujeres. ¿Estás de acuerdo que ahí no fue armado? Obviamente no es lo mismo, pero ahí igual no vas al vagón de las mujeres y también, pues, o sea, es como un ejemplo mínimo y que Sí, esto lo es que como decías tú, incomprensible. Personalmente, Personalmente sentido no común. creo que ese Ajá, vagón sí. deba existir, pero creo que ese es otro tema para otro Sí, debate. ese es el tema Para otra vez, para eres por vida, ¿verdad? otro. Por último, para cerrar este tema, quiero hablar de la actividad de Trump respecto a esta ciudad. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Unos días después de que todas estas protestas, Trump hizo un comunicado de que iba a visitar la ciudad para revisar los costes de los daños, ayudar a las pequeñas empresas a reconstruirse y pues poder seguir trabajando. Eventualmente lo hizo, pero ¿qué es lo que pasó? Que mucha gente mostró descontento ante estas propuestas de Trump, pero en especial la familia de Jacob Blake, el hombre al que le dispararon y por el que iniciaron todas estas protestas, que hizo una petición de que Trump no asistiera a esta ciudad. O sea, ellos se mostraron completamente negativos. O sea, ella, incluso el abogado, su propio abogado, dijo que no quería y, bueno, cuando Trump fue, ni siquiera los vio, no se comunicó con el abogado, no dio palabras al respecto, no hizo nada, absolutamente nada acerca de este caso. Únicamente se mencionó acerca del caso de Kyle, donde a Kyle sí le dio su apoyo y dijo que respecto al video, dijo las declaraciones, yo creo que yo vi lo que todos vimos. Él fue agredido y se defendió. Yo creo que si no lo hubiera hecho, lo hubieran matado. Estas fueron sus declaraciones a favor, por supuesto, de los Kyle. actos de Kyle. Y ojo, está hablando del video, si no tienes ningún contexto, eso es lo que todos vimos, tienes razón. Todos vimos Sí. un güey que se está defendiendo porque lo estaban atacando. Sí, en el video se ve claramente que él es agredido y él al final pues, se defiende a tiros. Pero ¿qué hace ahí, güey? ¿no? Ajá, sí. De ahí Y con no un sé. arma. ¿Qué hace ahí con un arma siendo menor de edad, güey? Sí, o sea, digamos que bajo el video a lo mejor puedes darle la razón, bajo el contexto no existe un motivo suficiente. Claro, lo que tú decías, si estuviera en su concesionaria, llegan y lo atacan, se defienden. Ok, lo único que cuestionas es qué chingados haces con un arma teniendo 17 años. Pero ok, te estás defendiendo, qué chingón que la tenías, güey. Qué mal que la tienes, pero qué chingón que la tenías. Sí, qué bueno que sabes cómo defenderte, qué mal que tuvieras que defenderte usando lo que no deberías de usar para defenderte, porque al final Estados Unidos se clama la tierra de las libertades, ¿no? Y tener un arma te puede, digamos, hacer libre en el sentido de que te puedes defender a ti mismo sin necesidad de un tercero, pero también te puede hacer un esclavizador, ¿no? Un agresor. Un agresor. Por último, mencionar que actualmente Kyle sí está en prisión, en su ciudad natal, está a unos kilómetros, creo que son 20-30 kilómetros de la ciudad, no es procedente de esa ciudad, y está enfrentando 2 cargos por homicidio, y bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa.
O sea, no Pero era si ya tiene el necesidad. apoyo del presidente, está cabrón. Pues sí, es muy difícil que lo metan en la cárcel. Yo hablé de esto con un amigo que yo no sé de las leyes de Estados Unidos y me dijo que el presidente puede perdonarlo por los actos que haya cometido. Sí, Es Claro, que pues, la sí, diferencia no sé entre cómo los funciona esto. juicios en México y los juicios en Estados Unidos es que los juicios en México son de forma y los juicios en Estados Unidos son de fondo. Es decir, por ejemplo, en un crimen fiscal en México te pueden meter a la cárcel porque no presentaste tu declaración. Y ya, en Estados Unidos es que no la presenté porque pasó tal cosa, entonces el juez decide, ok, hay un fondo detrás del por qué no lo hiciste, no me importa que no lo hayas presentado, explícame por qué no lo hiciste. Entonces en Estados Unidos es similar, ok, si mataste a estas dos personas, y en México indudablemente es homicidio, en Estados Unidos es, pero ¿por qué las mataste? Fue en defensa propia, fue por esto, ok, y el juez, si es del presidente de Estados Unidos, manda la orden de que no lo apresen. no lo apresen y que culpable. lo declaren inocente en defensa Sí, propia. el indulto presidencial que muchas veces se cree que está mal empleado, porque precisamente puede ser a capricho, no hay condiciones para un indulto presidencial. El indulto presidencial es, pues yo como presidente creo que está chido, ¿no? Y puedo creer que está chido como mi primo, ¿no? Así. Y como las redes sociales lo han hecho, hoy Donald Trump con un tweet puede decir, hoy no quiero que nadie tenga relaciones comerciales con TikTok. Y no lo hace. Y no lo hace. O sea, ya el poder que tiene Donald Trump con las redes sociales y siendo Donald Trump creo que es mucho más fuerte. Bueno, Sí, yo creo que cuando presidente. se conozcan los resultados de su juicio y se sepa si Trump lo libera o no en caso de salir culpable, tendremos mucho de qué hablar nuevamente. Por ahora, ¿qué les parece si pasamos a otro tema? Sí. Vamos a cerrar con este último tema, que es un tema controversial, que en lo personal a mí, amigos y familiares me retaron demasiado, como, ¿qué pasó, chavo? No que la UNAM era la mejor de México. Y aquí vamos a tocar el tema sobre si en verdad la UAM es mejor que la UNAM, si los rankings en verdad valen la pena, qué evalúan esos rankings y qué opinamos nosotros acerca de que la UNAM haya bajado lugares solamente en el ranking mundial de THE. TH. Antes de que empiecen, yo procedo a retirarme. ¿Por qué? Diviértanse, putos. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Para nuestras oyentes que son de 17 hasta 40 años, aquí tenemos al pequeño becario dispuesto a todo Así es. por un Ferrari. Entonces vamos a tocar el tema Fuera de sobre la experiencia. el ranking universitario, que acá mi buen amigo Axel, dice que él sí cree o está a favor del ranking de THE, y yo digo que no está bien hecho por los parámetros que toma para analizar las universidades. ¿Quieres empezar el debate, mi amigo? Sí, hace algunas semanas se dio una nota donde se hablaba precisamente de este aumento o de este incremento en el ranking por parte de la UVM y de la disminución de lugares o de quizá prestigio de la Universidad Nacional. Quiero que quede claro que yo amo a mi universidad y no me parece que sea una mala universidad, todo lo contrario, me parece que es una excelente universidad. Me parece que el ranking refleja una realidad que se vive en diferentes facultades. Digo, ya cuando vayamos hablando con más invitados, podremos irlo evaluando quizás con ellos, pero la UNAM se está quedando un poco rezagada en esta parte que nos obligó la pandemia de aplicar nuevas tecnologías a los métodos de enseñanza tradicionales, a evolucionar hasta cierto punto la manera en la que se estaban haciendo las cosas. En investigación también están poco estancados. Conozco gente que trabaja en esta onda. Hay muchas personas que se dedican únicamente a reproducir resultados y no es tan mal la comprobación de ciertas hipótesis, pero también hay que tener en cuenta que hay que innovar, hay que darle la vuelta, y en este aspecto creo que ciertas universidades privadas le han dado a lo mejor Privadas, la UAM no es privada. perdón, Más avanzadas en ese aspecto, pero aún así, Ajá. no solamente la pandemia, o sea, desde antes ya necesitaban como un avance, sí. o sea, cambiar en las tecnologías, adaptarse a ese tipo de Sí. tecnologías. Y al final hay espacios nuevos en la universidad que están pensados para estas cuestiones, pero no hay nuevos directivos, no hay nuevos profesores que sepan realmente aprovechar esos espacios, ¿no? Yo estoy portando orgullosamente una playera de Swift Developer, De Swinger, dice. del iOS Development Lab de Acatlán, en donde yo pertenecí. Y
Y el grupo de profesores interesados en el desarrollo de este espacio era muy reducido. El grupo de profesores que realmente explotaban el potencial de esta área era reducido. Éramos los alumnos los que nos estábamos preocupando, los que le imprimíamos nuestro amor a esta parte, ¿no? ¿Algo quiere decir, Juan Becario? No lo escuché. Yo trato de poner en punto que me parece muy controversial el hecho de que en los rankings nacionales o los rankings a nivel hispanohablantes o incluso a nivel Latinoamérica, la única escuela que estaba por debajo de la UNAM era el TEC de Monterrey. Ajá. Entonces, ¿en qué momento un ranking mundial, una universidad mexicana supera a la UNAM y no es el TEC de Monterrey sino la UAM? Yo creo que la UNAM bajó. Sí, es como muy de golpe el impacto. Más que la UAM haya superado las características que revisa este ranking, la UNAM bajó. O sea, no fue como en este momento la UAM superó a, no, sino la UNAM está empezando a decaer en lo que todo completamente, en lo que tú dices. Yo estudié en la FSA, la Facultad de Contaduría y Administración, una de las facultades más afectadas por esta burocracia, por esta corrupción, por temas de desvíos de dinero, etcétera. Y eso es para mí lo que más afecta y daña a mi universidad, el tema administrativo, el cual es una dependencia más del gobierno si vemos las porquerías que se hacen dentro de la universidad. Sí. Y estoy completamente de acuerdo en que la UNAM ya no es lo que era antes en ese tema. Pero yo también veo profesores, como dices, cada vez hay profesores menos interesados, incluso ves rara vez un profesor joven. O sea, se está empezando a viajar esta parte de, no soy profesor, mejor dedícate a la iniciativa privada. Y la gran mayoría de estudiantes están yendo a la iniciativa privada. Sí, pero está el caso contrario de la UAM, en la que no es que tengan la tabla de profesores más jóvenes, quizá, pero tienen una tabla de profesores que los obligan a renovarse de cierta manera, les dan las herramientas. Los planes de estudio están en constante actualización. Los planes de estudio se actualizan. Matemáticas creo que tienen el mismo plan desde hace 50 años, una cosa así. Contaduría nos enseñan a hacer contabilidad en hojas verdes. Sí, de hecho, O por sea, ejemplo, o sea, yo en no la me vas prepa... a decir que eso es modernización, y al final en el ranking tienes que tomar en cuenta qué tanto se va modernizando y evolucionando la parte práctica de la universidad, que es al final lo que reciben los alumnos. No, yo digo, o sea, sí, por ejemplo, te digo que en la prepa luego descargas plan de estudios que son desde antes de los 2000 incluso. ¿En qué prepa vas para que la gente sepa? En la hermosísima prepa 9 con Okay. orgullo. Yo sí como la todos en este cuarto. Yo sí la porto con orgullo fuera de todo ese tipo de cosas. Porque, o sea, yo siento que también, así como empeoró la UNAM, yo siento que aún así sí mejoró un poquito la UAM, ¿no? Porque tampoco, o sea, no empeoró tanto la UNAM a tal nivel de, pues, de bajar de la UAM. O sea, la UAM tuvo que hacer algo para poder, sobrepasar. Es que la UAM está empezando a tener frutos que ya había cosechado, que ya había sembrado anteriormente. O sea, la UAM ha ido en constante crecimiento poco a poco. Sí, Incluso en esta guerra entre IPN y UNAM, la UAM rara a la vez emitía un comentario. O sea, iba como callada, haciendo lo suyo poco a poco. Como el hermano menor, ¿no? Pero siento que las razones por las que la UNAM es lo que es y es la mejor universidad de México, vale 3 kilos el ranking de la TH. Creo que en general la gran mayoría de estudiantes de la UNAM portamos esta camiseta de la mejor universidad del mundo, valiendo los rankings. O sea, yo nunca me los había considerado. Pero fíjate que no, o sea, dejándolo. Pero no podemos rankings, dejar de lado que esto es un síntoma de algo más profundo. Claro. O sea, esta es una muestra de algo más profundo que está ocurriendo a nivel universidad completa. O sea, no dejo puedes de dejarlo ir, sentirme tienes que orgulloso. ponerte... Y me pongo orgulloso y sé que mi universidad me enseñó y me educó y me hizo capaz de enfrentarme a un mundo laboral complicado, y otros me dio herramientas. Y eso está bien chido. Pero también hay que ver que muchas veces esto no se... Y ahí sí puedo acordar un poco contigo que esto no está remunerándosele a la universidad. Muchos alumnos, en lugar de aportar algo de vuelta, prefieren, pues ya me voy, ¿no? Yo le decía a personas que ya la estaban ejerciendo, egresados del Politécnico, por ejemplo, tuve un jefe que era buenísimo y nos daba explicaciones muy interesantes. Yo le decía, ¿por qué no das una clase? ¿No? ¿Por qué no vas de profe los sábados, le regresas un poco al IPN de lo que te dio? Qué hueva, eso clavan los fracasados. Se le ve muchas veces en que hay muchas carreras en las que los profesores son profesionistas fracasados. O sea, hasta Dr. House lo dice, ¿no? Yo en el momento me voy a volver profesor en el momento en el que fracase mi carrera. Y no debería de ser así, debería verle a dar una clase y tal vez no tiene los beneficios económicos tan grandes,
pero regresan un poquito a la universidad de lo que ya te Pero estás de acuerdo que, o sea, no tal vez en ese punto de que cuando fracases tu carrera, pero también está bien como obtener cierta experiencia dentro de tu carrera y así puedes dar más a ofrecer a tus, bueno, en este caso a tus alumnos. Sí, pero al final el punto aquí está que muchos profesores de la UAM no solo son profesores y se dedican a la industria privada, son profesores y tienen otro Claro. tipo de aspectos. Eso es lo que yo digo, deberían de buscar eso. En ese aspecto, sí estoy de acuerdo en que deberíamos de buscar esa digamos, combinación de habilidades, pero no podemos dejar de pensar que también esta parte de las sindicalizaciones, de que los maestros ahora tienen ciertos derechos, ciertos privilegios, de que tienes antigüedad si te gradúas, si gradúas a tanto, si titulas a tanto, esta parte se vuelve un poco mafiosa, porque entonces el profesor ya no lo hace tanto por el amor al arte de la enseñanza, ¿no? Que es algo también que está culero, está mal pagado y entonces ellos buscan sacar estímulos de abajo Donde de las sea. piedras Sí. y se quedan en la misma plaza 20 años o tratan de escalar plazas y pues al final eso no le sirve al alumno de nada. A mí no me sirve que el profesor sea titular A, titular B, titular C. Puedes ser una prepa, o sea, por eso mismo de que, como dices, no ganan. Por ejemplo, en mi prepa está, yo creo que es como el más famoso actualmente, que está Teobaldo. De hecho, le dicen Teobaro por eso mismo. Porque él, o sea, te cobra por puntos. Tuve muchos amigos, yo que estaba en pimponeras, llegaron como que 4 amigos, me parece, que venían de pagarles, me parece que 100 pesos por punto, no recuerdo muy bien cómo era esto. por guía y cada guía contestaba. Deja tú la No, guía, o ese sea, era López Cano. Deja tú Ah, la perdón, guía es más ¿Ya indirecta. se murió López Cano? No, ahí sigue. No, mames. O sea, deja tú la guía es más indirecta, o sea, pagar por puntos, o sea, eso sí ya está como más. Y este mismo te obliga a que tú, pues, bueno, te direcciona a que tú vayas a pagarle, o sea, no da las clases como debería ser, o sea, tú debes ser muy, muy autodidacta, que en sí deberías ser autodidacta siempre, pero él te obliga a encaminarte a que tú estudies por tu propia parte, o sea, él no te apoya tanto, de hecho hace sus clases aburridas, que tampoco es razón. Sí, o sea, al final los alumnos que pasan su clase la pasan porque verdaderamente tienen hambre de pasar, de conocer. pero, o sea, con él no pasan como por mérito del profesor, ellos tienen que pasar por Sí, sus por mérito propios. propio. Sí, y eso está feo, porque él lo hace por esas mismas razones, o sea, por generar dinero, o sea, encamina a los propios estudiantes a, pues, a que le paguen por los puntos, ¿no? O sea, a reprobarlos. Muchos, de hecho, prefieren irse a extra y pues ellos ya estudian por su propia cuenta y los pasan. O sea, ese es un claro ejemplo de que el potencial está. A mí me tocó Sí, cursar mixto, con el profesor y el profesor no se preocupa en ningún momento porque tú aprendas. Él nomás llega, dice 3 cosas hacia el pizarrón. Si tú las alcanzaste a escuchar, chido. Si no las alcanzaste a escuchar, es tu problema. Y al final, si no estás dispuesto al final a ofrecer algo a cambio de eso que él te está dando, él simplemente pues dice, pues no pasas, ¿no? Claro, Entonces, sí. yo preferí 1000 veces comprarme mi guía, que me costaba 50 varitos, Del extra, ¿no? del extra, y estudiar con base a la guía, y con eso lo pasas. Es que eso se vuelve una clase. Tú lo que buscas de un profesor es que te dé sus experiencias, te dé su bibliografía, te fundamente lo que te está diciendo, que él con base en todo lo que ha leído, con base en todo lo que sabe, en todo lo que sabe, te dé un análisis mucho más profundo, que es lo que tú necesitas de él. Sí. Porque si solo se trata de ir a recitar información, hay miles de libros y hoy en día en internet tenemos miles de páginas en las cuales podemos obtener esa información. Lo que buscamos nosotros son profesores más involucrados con el conocimiento. Yo también lo vi en mi facultad, que mi facultad me llegué a escuchar de que entre más egresados y entre más titulados obtengan más dinero lo de la universidad en mi facultad. Sí. Entonces ya los profesores les decían, ustedes casi ni se preocupen, se van a titular, pero nos lo decían no como de un halago de, hey, todos se van a titular, sino como de pinches estudiantes mediocres, güey. Todos se van a titular y ni se lo Sí, merecen. precisamente por eso es importante tener la visión de sangre joven relativamente en la universidad, porque precisamente no es algo que se vea solamente en la universidad, te la compro un poquito más. ¿Por qué? Porque tú escogiste tu carrera, tú escogiste ese campo de estudio, tú échale huevos para aprender lo que quieres. Pero estás hablando de un nivel de formación en el que a lo mejor todavía no están tan bien orientados, a lo mejor apenas están buscando, y
Y no sé, yo creo que hay maestros que marcan un poco cuál es la línea de conocimiento que quieres seguir, ¿no? Claro. Justo eso que dices, o sea, porque, o sea, imagínate que este profesor pudo haber marcado el que tú estudiaras otra carrera. O sea, por ejemplo, este me parece que es de química, no recuerdo la materia que Ya era. funando a los biología. profesores aquí. Sí, es que eso es lo del pliego petitorio, entonces, mira, vengo aquí a Puro revoltar esto. revolucionario. Ajá, bueno, no estuve tan comprometido en eso, pero pues sí estuve al tanto de. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tuve un profe que también se vio un poco involucrado, no, ahorita sí que no cuento por qué, pero este profesor da educación para la salud y era un muy buen profesor, creo que era cirujano, me parece. Se llama Franzonet. Ah, François. No, no es cierto. No, Un no. amor, Franzonet es un amor. Este profesor es muy bueno y a mí me gustan mucho sus clases y aprendí mucho, de hecho luego hablaba ciertas cosas con mi familia o con amigos de esas clases que simplemente puse atención y cosas que se me quedaron, tal vez no los nombres, pero sí sabía como procesos. Con él aprendí a inyectar los 3 tipos de inyecciones, la intradérmica, intramuscular e intravenosa. Abrimos un corazón de, no me acuerdo qué animal, no me acuerdo si era de res. Cerdo, normalmente. Creo que era cerdo, sí, porque estuviera muy grandote, ¿no? Entonces, o sea, y él... Y ahora en Ecatepec ya abro corazones. Con Y una esa- precisión quirúrgica. Y él, pues, y él y la de biología también casi me encaminan a irme a área 2 cuando yo no tenía muchas intenciones de irme a esa área. Terminé yéndome por área 1, pero aún así... ¿Te interesó? ¿Te llamó la atención? Sí, me hizo llamar la atención. Y aún así me gustaron sus clases. Me hicieron que me gustara entrar a sus clases, vaya. Sí, y es conocimiento que te gusta aprender, ¿no? Yo tuve profesores de área 3 buenos que me dieron como el gusanito de filosofía, de literatura. Claro, estas porque ondas. filosofía es de L3. Perdón, o sea, No, o sea, dice profesores en área 3 que me querían encaminar a esa No, área. pero él estaba en área 1. sí, güey, no. Pero me Ah, refiero que yo conocía profes de área 3 muy buenos ok. que hablaban de estas Sociología. ondas, de sociología, de filosofía, de otras ondas. Ah, Filosofía sé que no es de área Sí, 3. sí, ya te entendí, ya te entendí. Pero me refiero a que Te estos plantaban profes- el gusanito, el interés. Ah, profesores que eran de área 3 que tú tenías en área 1, pero te implantaban en área 4, ¿no? Te la Ajá, metieron. más o menos. Te O sea, insertaron en- Pero esta mezcla, que es lo que la universidad hace muy bien, a Sí, diferencia del sí. Politécnico, que es darnos una formación integral en la que tú decides qué es lo Claro. que quieres, ¿no? Y te abren las puertas en todas las áreas. Y si tienes un buen profe, un profe que te inspire, incluso puedes llegar a pensar en estudiar algo que Nunca nunca hubieras O Mira, que tu había- segunda carrera sea sobre un área totalmente distinta, Sí. ¿no? Y de hecho eso fue lo que me encaminó a irme a la prepa 9, porque por ejemplo yo quería estudiar en uno desde antes de entrar a la prepa. Yo ya estaba súper decidido, siempre me ha gustado la electrónica, desde la secundaria, desde La el música. sexto. Muy bien. No, eléctrica, que es lo que quiero estudiar de hecho. Maestra Desde Vichy. sexto de ¿Fuiste primaria. secundaria técnica? El último año de hecho tuve, pero también en No, la fue privada con- tuve un taller de robótica. O sea, fue un curso como muy básico, pero o sea, sí nos enseñaron de Sí, sí. circuitos, Sí, cosas sí, así, me llamó la atención. En la secundaria ya empecé a usar la protoboard, o sea, ya me encaminé como más a piezas eléctricas y me llamó mucho la atención. O sea, yo estaba decidido a estudiar en área 1. De hecho, mi segunda opción fue la vocación, bueno, la Boca 3, el CECI 3 del IPN. O sea, si consideraste en algún momento. Ajá, sí, así fue mi segunda opción, pero yo puse la prepa 9 porque dije, o sea, yo quiero pues tener diferentes materias que no te da el poli, porque el poli te encamina a tu área ya desde Sí, quinto. Bueno, desde que casi desde que entras. tercer y cuarto semestre que hay por semestre, Sí, ¿no? simplemente en el poli los CECITs no es una crítica, los CECITs me parecen una excelente escuela para Sí, quien claro. ya sabe qué quiere hacer con su vida. Sí. Justamente yo de hecho iba a ir a un CECIT donde estuviera ingeniería aeronáutica originalmente porque yo quería esa carrera técnica de CECIT, pero por cuestiones del destino y de que mi mamá terminé yendo a la prepa 9 y la Y verdad aquí es que, me gustó mucho mi educación Es media que superior. la prepa 9, o bueno, el formato de preparatoria en general es un buffet de conocimiento en el cual Sí. tú te puedes acercar y deberían de todos los profesores entregarse. Esa es como la crítica, regresando al tema de la comparación con la UAM. Estamos solamente en los aspectos negativos, creo yo, que consideramos que son los que le hicieron bajar en el ranking de THE, que es este tema de profesores que no se involucran el 100%, del acoso que se está viviendo y que cada vez más personas deciden alzar la voz y decir, ese profesor lo hizo. A nosotros nos tocó un caso muy famoso Sí, en el cual la chica fue a denunciar Ya lo vi en acoso vivo. sexual de este profesor y los directivos dijeron, es que no te creemos. Cuando se supone que en delitos sexuales
la inocencia es, bueno, Ajá. se le da La culpabilidad se asume antes que la inocencia. Exacto. Sí, Entonces, la chica tuvo que ir a arriesgarse de nuevo, pero esta vez ya su integridad física, mental, y Sí, o sea, para que la grabaran mientras el profesor le daba una cita de lo que necesitaba para pasarla. El profesor se puso súper mal cuando la chava le arrancó las hojas y se quiso echar a correr para tenerlas como pruebas. Fue todo un caos de alguna manera. La chava como tal sufrió de alguna manera que todos la conocían como esa forma en que le llamó el profesor. Y ya, quieras o no, aunque ella lo llevaba muy bien y se hablaba muy bien con todos, el hecho de que todos te conozcan por eso sí te afecta. O sea, al final la chava tuvo mucho valor, más del que nosotros incluso le pudimos haber reconocido, porque todos la hacían medio burlita con el apodo que le quedó y ella también le echaba un poco de coto con eso. Pero creo que fue una de las pocas personas que tuvieron el valor para poder empezar a alzar la voz y decir, es que este profesor lo hace, porque ya se sabía. Sí, sí, de hecho, casi que desde que entras como que se sabe... Fue nuestro profesor. Se sabe qué tipo de Nos reprobó profesor Y es. Axel pasó con 10. No, Yo pasé con 6, güey, o sea... No, sí pasaste. ¿qué pasó, hijo de su puta? Sí, güey, yo Me sí- acuerdo que, güey, esa es una pequeña anécdota, casi todos sacaban 3. Y Guido, no, casi todos sacábamos 1 o 2 en todo el año. Y Guidobro, dice el profesor, Héctor Saúl, sacaste 3. No, 4.2. 4.2 y todos, no, mames, güey, fue el más alto de toda la fila, ¿no? No, espera, todavía no, No, dividido no. entre 3. Entre los 3 periodos, ya tomaba con razón. Entonces ya se sabía, ya teníamos amigos que nos decían, es que sí, teníamos un compañero que jugaba cartas de Yu-Gi que nos decía, es que a mí también se me insinuó, etcétera. O sea, ya se sabía, todos sabíamos Sí. que el profesor era así, pero nadie se había atrevido a grabarlo, a nadie, por lo menos cercano así, en verdad me haya contado. No, y sabía además, eso. esta negativa de las autoridades a creerle a las víctimas, ¿no? A ver, creo que el 50% de los alumnos de Prepa 9 que así vayan saliendo y les preguntes, ¿conoces a Teobaro? Te van a decir, sí, es el profe de tal que le pagas por tal. Claro, se Y sabe. sabes, no creerle Y es y que hacerlo culpable, pero al mínimo investigarlo. ¿no? Y es que es distinto Investigar aquí, por qué está ejemplo, pasando. aquí todavía se le pudo meter un poco más con él porque fue acoso directo y él fue por parte, o sea, no tenía como apoyo de otros profesores, Sí, o sea, es parte. Aquí, por ejemplo, con Teobaro, él, o sea, ya tiene como una mini mafia dentro de la preparatoria, o sea, es de que él, sus jefes de grupo desde un inicio, ellos son los que se dedican a recoger el dinero, donde dicen que incluso luego lo tienen que recoger en plazas. ¿Esta información ya se publicó? Sí. Ah. Ya, de hecho, está parte del pliego petitorio y Estaba a los desaparecer el Teobaro. No vas a tener problemas. Nos Sí, no vas a tener quedamos problemas sin con eso. becario, estamos buscando nuevo. ¿Ya lo Manda corrió? tu currículum. No, pero creo que lo que uno está peleando por destituirlo, de hecho, eso fue parte del problema del paro que inició el 12 de noviembre del año pasado y pues que no se solucionó mucho. Pero mira, para tratar de no meter tanto en problema y que no te, hasta que ya esté fuera de la UNAM podemos empezar a hablar más. Pero, o sea, lo que voy es que aquí es una red detrás, como pues en la UNAM, o sea, aquí sí es más difícil. Entonces, o sea, pues sí es como que varios problemas y siento que son partes que van como bajando un poco a la UNAM. Sí, ese tipo de... Ese tipo de profesores que piden dinero para pasar, profesores que acosan sexualmente, profesores que no asisten a sus clases, Profesores que no les interesan. sus profesores que asisten a sus clases y les dan de una manera pésima, que te enseñan con diapositivas, que solo te dicen, haz este resumen de tal cosa, Portales. que no se involucran como tal, y es un gran porcentaje, pero siento que el porcentaje que lo salva es la razón por la que estamos tan orgullosos de nuestra universidad. Y ahora, yo creo que mi universidad vale totalmente la pena porque Sí, hay profesores involucrados, porque los planes de estudio, si bien no están tan actualizados, sí te dan una base muy buena para tú poder Sí, ya sí. en el futuro tomar una maestría tal vez en otra universidad, tal vez tú actualizarte de otras fuentes, pero ya tienes una base que muy pocas universidades te dan. Sí, A nivel artístico y cultural, o sea, tenemos un centro cultural universitario Deportivo, bellísimo. sí. Tenemos las áreas deportivas. Claro. La verdad es que la universidad es una universidad muy completa. No bajó del ranking porque no fue una universidad completa. Bajó del ranking precisamente porque tiene estos defectos que poco a poco se han ido agudizando porque poco a poco va creciendo. Y que también salieron a la luz. Por ejemplo, eso de la Prepa 9 yo creo que fue como de los más trascendentes. Claro, nuestro Porque la caso Prepa era 9 era televisión. como que muy, o sea, como que muy fresa, Sí, ¿no? siempre La siempre fresa fuimos 9. Ajá. fuimos de la fresa 9. Y que casi no tenían pagos y ahorita de hecho fue al revés, o sea, fuimos los que... Sí,
nos fuimos a paro. son cuestiones de que se va explotando la bomba, ¿no? Y estoy seguro de que si tenemos a gente de diferentes prepas, nos pueden contar historias similares. Esto no se limita únicamente a nuestras experiencias, esto es algo que pasa en la universidad en general. Sí. Y esto es lo que la ha hecho bajar. La VM, que pendejo, la UAM, Claro, porque son lo mismo para mí. Son privadas. Qué pendejo acabo de decir. Axel dice que la UM es peor que la UAM. Y tienes razón. La UAM debe de tener su mérito porque ellos hacen esta parte de pasar el conocimiento, evolucionar sus planes de estudio, y eso se les reconoce, claro que sí, pero no podemos dejar de ver que esto es un síntoma de que la universidad necesita que los universitarios nos levantemos quizá y hagamos algo por nuestra Y universidad. es un problema Tal cuando vez lo tiene que vamos- hacer el rector y autoridades, ¿no? Tal O vez sea, es muy difícil tratar de cambiarla a nivel burocrático porque, por eso censuré un poquito aquí al becario, porque luego tienes problemas a nivel ¿seguimos administrativo. grabando? ¿Cuántas veces nos vamos a dar en la madre con los porros este año? Sí, Sí. Ok. entonces, tal vez tenemos problemas de que, por ejemplo, tengo amigos que les han truncado la titulación por meterse en temas de paros y temas de protestas. Entonces, yo digo que es más difícil, pero nosotros lo que más podemos ayudar es, involucrarnos como estudiantes, tratar de aprovechar todas las herramientas que la UNAM nos da, tratar de exprimir lo más que se pueda a los profesores que sí están interesados por darte un Sí, extra, por cubrir, aparte de cubrir el plan de estudios, que muy pocos lo hacen, el temario muy pocos lo cubren en realidad, que lo cubran y aparte te enseñan un extra a aprovecharlos. Sí, Y- siempre busquen al profe que te dé un extra, o sea, Claro. si te da tu materia, a lo mejor no te termina de dar todo el plan de estudios, pero te ofrece un extra, te ofrece experiencia, te ofrece conocimiento. Sí, te claro, ofrece de su hecho, propia- hablando de esto, hay profesores que tienen su horario lleno, o sea, que tú investigas su horario y que tienen como 2 horas libres, en este caso, por ejemplo, Rastas, de la prepa 9, Claro. él su horario estaba Próxima mitad del saturado. programa. O sea, son Él no lo profesores sabe, pero que de sabe. verdad se entregan a su materia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues queda en uno aprovechar esas clases y pues ese conocimiento. Y también algo para terminar este punto, hay una pequeña deficiencia en la administración. A un lado económica, en la administración, por ejemplo, de horarios o de profesores. Yo en mi caso no tuve profesor de matemáticas, esos los 3 meses de clases que tuve en quinto, pero aún así no tuve profesor de matemáticas hasta después que nos pusieron a Armando Luis Villeira, se llama el profe de mate, y ya fue cuando empezamos a tener clases, pero no fue lo mismo haber tenido las clases presenciales que como las tuve con él, que fueron en línea, o sea, ya no fue lo mismo, el conocimiento que obtuve, pues no. Sería interesante en algún momento abordar este tema del acoso en la universidad con alguna víctima, alguna persona que esté tratada. Hemos visto muchas campañas en internet que empiezan a tener líderes de voz, entonces sería interesante invitar en algún momento que nos vengan a contar un poco de estas experiencias y darle voz a esas personas que no se las dan en la universidad. Porque, ojo, no es con motivo de desmeritar, y es, desgraciadamente, si nosotros queremos mejorar a la universidad, vamos a descender no solo una universidad, Sí, no. tal vez demasiadas, Como el poli, ¿no? pero mientras sea para mejorar, Bajamos en el ranking por debajo de la UAM, pero no bajamos un lugar, bajamos como 20 en general en el ranking. Y no hay mérito en las otras universidades, porque al final ellas están haciendo su chamba y está bien, y se les reconoce que hacen su chamba. Pero sí es voltear a ver a nuestra propia universidad y también invitar a alguien de la UAM que quiera venir a participar. Si quieres venir y platicarnos qué se está haciendo, por qué crees que tu universidad subió, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal también en tu universidad, porque, repito, somos todos humanos y todos tenemos capacidad de error, ¿no? No hay nadie perfecto. claro. Y además, como una universidad muy grande, pues obviamente va a haber pues pequeños... Sí, nosotros como tal hoy hablamos del por qué creemos que la UNAM descendió, pero no sabemos el general por qué la UNAM ascendió, más que los planes de estudios, que es en La lo UAM, que- ¿no? la UAM ascendió, perdón, que es en lo que sabemos que sí es muy buena. Yo he leído varios planes de estudios y tengo amigos que han estudiado ahí y los planes de estudios son muy buenos. Sabemos por qué la UNAM descendió, pero no por qué la UAM ascendió como tal, en una manera más integral. Sería interesante saberlo, también tener un invitado que nos cuente un poco más sobre el acoso y que dé voz y aquí vamos a tener un espacio para dar voz a las personas que no son escuchadas. Sí, quien guste venir a darle... Ve, ya está puesto el becario. Ya. Pues, Ajá, yo ni siquiera estoy tan involucrado en los problemas de mi prepa, pero aún así tengo más conocimiento y pues va a haber gente que esté más involucrada dentro de todo esto. Pues gente que de verdad esté involucrada, no gente que solamente esté como metida en eso solamente por revoltosos.
Pero, o sea, pues, quien quiera venir a defender. Entonces, en general, la UNAM merece que los alumnos se involucren más, que los investigadores realmente hagan su chamba, que no estoy generalizando. Sé de muchos investigadores que son buenísimos, que se la pasan tratando de dar el doble de esfuerzo. Eso es lo que necesitamos. También necesitamos profesores que sí nosotros tuvimos y que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia en UNAM. Necesitamos esos profesores involucrados y que los alumnos en algún momento le regresen algo a la universidad, ya sea representándola de gran manera allá afuera o regresando a tratar de impartir sus conocimientos y tratar de involucrarse más en las nuevas generaciones, para que la universidad, sin importar los rankings, siga siendo, a mi orgullo, la mejor universidad de hispanohablante, a mi gusto. Que fíjate que lo que vi mucho en esta, bueno, en mi generación es que ya hay menos gente cada vez que ya no portan orgullosamente el UNAM, dicen que ya no, o sea, ya no cargan el orgullosamente UNAM. Es que hay cosas que te pero siento que también exageran en cierto punto, o sea, sí tienen sus razones en este, bueno, que hablamos del acoso, de la administración y todo eso, pero aún así siento que también eso es algo que está mal, ¿no? O sea, siempre debes de mantener la fe y si estás peleando por eso, pues debes de mantenerte como en tu lugar, ¿no? Por tu universidad estás peleando, o sea, ¿cómo te vas a sentir orgulloso de algo por lo que estás peleando? Entonces ahí no tiene mucho chiste que pelees por algo. Sí, no nos representan los directivos, pero la universidad sí. Sí, los ideales de la universidad nos siguen y al final sí hay gente que no valora tanto a la universidad, que no le da ese cariño que a lo mejor nosotros le podemos tener, pero creo que somos los que creemos que estamos en una universidad de excelencia y que se puede mejorar. Y que siempre existe una mejora constante y que además estas cuestiones son normales, ¿no? Digamos, hay una curva de crecimiento y luego tienes que llegar a un estancamiento en el que ya no sabes qué hacer y luego tienes que volver a inventar nuevas estrategias, nuevas técnicas y de ahí otra vez para arriba, ¿no? Entonces, pues ya, creo que... Me pareció muy interesante los temas que abordamos hoy. De hecho, nos extendimos más que el primer capítulo en el que estuvimos solos. Y pues nada, dejarlos con estas pequeñas situaciones. Como tal, les comentamos en el primer capítulo, no hay un ganador ni un perdedor. Cada quien se va a hacer su propia conclusión, cada quien va a tener una opinión. Entonces esperemos que le hayamos generado esa cosquillita de tal vez, ok, ya no sabían de las protestas de las personas en Estados Unidos, voy a investigar sobre el tema, voy a fundamentarme más. Entonces acuérdense de siempre tener una opinión basada en muchos artículos, en libros, en muchos analistas, que no solo sea lo que en redes sociales se está viendo, porque eso es un problema. Cada vez la gente solo retuitea o comparte información de alguien, de una opinión de alguien más que ni siquiera es un analista. Sí, luego nos estamos peleando por lo que dice Pati Navidad. Sí, exacto. ¿Qué es esa? Entonces traten de investigar más y aquí vamos a tratar de darles un poquito de fuentes para que ese tipo de fuentes que les compartamos ustedes empiecen a andar más en el tema. Sí, como en el caso de los que acaban de ingresar a la prepa, o sea, de hecho está el meme ahorita de que entraron como 10 personas a la prepa 9, pero es que también hay que saber el contexto o sea, no por eso, o sea, sí son problemas fuertes, pero pues no va a dejar de ser una gran prepa. Entonces, pues siempre hay que investigar a fondo las razones y pues también, o sea, pues a saber aprovechar lo que vas a tener, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues así concluimos nuestro tercer programa y segunda emisión en solitario. Esta vez nos acompañó el joven becario porque Huidobro renunció. Huidobro solamente está detrás de cámaras, es el nuevo becario al cual se le apaga la cámara. Pero esperamos les haya gustado, como tal cada vez vamos mejorando. Esperamos que conforme avance en los capítulos nosotros estemos tal vez un poquito más sueltos, mejoramos todo lo que ustedes también nos digan que tratemos de mejorar. Si tienen algún comentario, si quieren que traigamos a alguien con quien nos puedan contactar. O si quieren venir ustedes simplemente. Sí, quieren venir ustedes. Yo estudio esta carrera, a mí me apasiona mi carrera, podemos hablar sobre ella. Yo estudio en la UAM, yo sé por qué la UAM es la mejor que la UNAM. Vengan y en ningún momento vamos a pelearnos. Esto es una plática nada más. Sí la tratamos de hacer más apegado al debate, o sea, no solo una charla sin responsabilidad, sino sí fundamentarnos, investigar un poquito y dar nuestro opinión. Pero no de una forma tediosa ni agresiva. Exacto. Sí, entonces... No se peleen si son primos y uno estudia en la UAM y otro estudia en UNAM. No se peleen, más bien hablen precisamente. Y dile que la UNAM es mejor. Y no se estén peleando exactamente, o sea, no porque alguien piense diferente que tú lo vas a borrar o vas a dejar de ser su amigo en redes sociales o a su amigo en la vida real. Para nada, es a fin de cuentas diferencias de opiniones y para eso se trata, para eso es el diálogo, ¿no? Lo decía Platón. Entonces, pues de aquí nos vamos con un poquito de reflexión, espero les haya gustado este programa.
Platón es el que tenía los diálogos, el que escribió los diálogos de El que Sócrates, salía porque de- Sócrates no le Ah, gustaba entonces escribir. era Sócrates. A Sócrates no le gustaba Pero escribir. entonces era Sócrates el Pero que él fue el decía. que, él fue el, es como Platón, Platón, en el sí, primer, sí, en el sí, primer sí. episodio que Vale, tú- bye. Estoy seguro que Ya, no lo decía ya, Platón. ¿no? Recuerden que sin agresión. Platón lo escribió, pero Ya no estás grabando, lo güey, escribió ya porque eres un otro lo pendejo decía. hablando.